Yo crecí pensando que la pobreza era mi destino, que nacer en una casa sin piso de cemento significaba morir en una casa sin piso de cemento, que los niños como yo estábamos destinados a repetir la historia de nuestros padres, trabajar duro, ganar poco, soñar menos. Pero había un maestro que no creía en destinos, y un par de zapatos rotos que me enseñaron que a veces, para llegar lejos, primero tienes que aprender a caminar descalzo. Me llamo Miguel Quispe, nací en Ayacucho, Perú, y esta historia comenzó el día que mi maestra me preguntó qué quería ser cuando grande. Era el año 2005. Tenía 8 años y estudiaba en una escuela rural a 2 horas caminando de mi casa. Mi papá era campesino, mi mamá vendía chicha en el mercado y éramos 7 hermanos apiñados en una casa de adobe con techo de calamina. La maestra Lucía había llegado ese año de Lima. Era joven, de unos 25 años, y tenía esa energía que solo tienen las personas que todavía creen que pueden cambiar el mundo. Nos hizo una pregunta que nadie nos había hecho antes. Niños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Mis compañeros se quedaron callados. Algunos dijeron, campesino, como mi papá. Otros dijeron, vendedor. Una niña dijo, empleada doméstica, como mi hermana en Lima. Cuando me tocó a mí, dije algo que ni yo mismo sabía que pensaba. Quiero ser doctor. Todos se rieron, incluso algunos de mis compañeros. ¿Doctor?, dijo Juan, el hijo del dueño de la tienda. ¿Con qué plata? ¿Con qué estudios? Mejor di que vas a ser pastor de ovejas. Pero la maestra Lucía no se rió. Me miró con esos ojos brillantes y dijo, Miguel, si quieres ser doctor, puedes serlo, pero va a requerir mucho trabajo, mucho sacrificio y mucha fe. ¿Estás dispuesto? No sabía si estaba dispuesto, pero algo en su voz me hizo asentir. Esa noche le dije a mi mamá, voy a ser doctor. Ella estaba moliendo maíz para la chicha. Se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y amor. Mijito, eso cuesta mucha plata. Nosotros apenas tenemos para comer. Lo sé, mamá, pero la maestra dice que puedo. Las maestras dicen muchas cosas, hijo, pero la realidad es otra. Mi papá, sentado en la esquina remendando sus sandalias, habló sin levantar la vista. El niño que se cría con hambre no llega a doctor. Sé realista, Miguel. Estudia hasta terminar la primaria, luego ayudas en la chacra. Así es la vida. Pero yo no quería que esa fuera mi vida. La maestra Lucía empezó a darme clases extra después de la escuela, sin cobrar. Me enseñaba matemáticas, ciencias, comprensión lectora. Me prestaba libros de su propia biblioteca personal. Miguel, tienes un don, me decía. Eres inteligente, más inteligente que muchos niños de Lima con todas las oportunidades del mundo. No desperdicies ese don. Pero la pobreza no respeta los dones. Mis hermanos mayores dejaron la escuela. Pedro, de 16 años, se fue a Lima a trabajar en construcción. Carmen, de 14, se fue de empleada doméstica. Juan, de 12, se quedó ayudando en la chacra. Yo seguía estudiando, pero las dificultades crecían. No tenía útiles escolares. Escribía en los márgenes de periódicos viejos. Mis cuadernos eran hojas sueltas amarradas con pita. Y luego estaban mis zapatos. Eran unos zapatos negros que había heredado de Juan. Ya venían rotos cuando me los dieron, con la suela separada y agujeros en la punta. Pero eran los únicos que tenía. Caminaba 2 horas cada mañana para llegar a la escuela. El camino era de tierra, piedras y en época de lluvias, lodo. Mis pies sangraban constantemente. A veces llegaba a clases con los calcetines empapados de sangre. La maestra Lucía se dio cuenta. Un día, después de clases, me dijo, Miguel, tus pies están destruidos, necesitas zapatos nuevos. No hay plata, maestra. Entonces vamos a conseguirla. Organizó una colecta entre los otros maestros. Juntaron 200 soles. Me compró zapatos nuevos, 2 cuadernos, lápices y hasta una mochila. Ahora no tienes excusas, me dijo con una sonrisa. Ahora solo falta que estudies como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Y estudié. Estudié como poseído. Terminé la primaria como el primer puesto de mi escuela. Pero la secundaria,
Estaba en el pueblo, a 4 horas caminando, y mis padres no me iban a dejar ir. Ya fue suficiente escuela, dijo mi papá. Ahora a trabajar. Pero papá, terminé primero de mi clase. Puedo seguir. ¡Basta! Ya te dejamos jugar a ser estudiante. Ahora es tiempo de ser hombre y trabajar. Lloré esa noche. Lloré porque sabía que mi papá tenía razón desde su perspectiva. Necesitaban mi trabajo. Necesitaban que yo aportara. La educación era un lujo que no podíamos darnos, pero al día siguiente la maestra Lucía apareció en mi casa. Don Antonio, doña María, saludó a mis padres con respeto. Vine a hablar sobre Miguel. Ya le dijimos que no puede seguir estudiando, dijo mi papá con firmeza. Lo sé, y entiendo su situación. Pero don Antonio, su hijo, es extraordinario. Es el mejor estudiante que he tenido en 10 años de enseñar. Tiene el potencial de llegar a la universidad. ¿La universidad? Mi papá se rió amargamente. Señorita, con todo respeto, usted no entiende nuestra realidad. La universidad es para ricos, no para nosotros. Era para ricos, dijo la maestra, pero ahora hay becas. Becas completas para estudiantes de bajos recursos que tengan buen rendimiento. Miguel podría calificar. Y mientras tanto, ¿qué comemos? ¿Sus ilusiones? La maestra respiró profundo. Don Antonio, yo voy a hacerme responsable de Miguel. Yo voy a pagarle un internado en el pueblo. Yo voy a cubrir sus gastos mientras estudia la secundaria. Y después, con las becas, él se hará cargo. No les va a costar nada. Mis padres se quedaron en shock. Yo también. ¿Por qué haría eso?, preguntó mi mamá con desconfianza. ¿Qué quiere a cambio? No quiero nada a cambio. Solo quiero que su hijo tenga la oportunidad que merece. Que rompa el ciclo de pobreza. Que les demuestre al mundo que un niño de Ayacucho con zapatos rotos puede llegar tan lejos como cualquier niño de Miraflores con zapatos de marca. Mi papá miró al suelo durante un largo rato. Finalmente dijo: si va a estudiar, que estudie, pero si fracasa, vuelve a la chacra y no quiero quejas. Abracé a la maestra Lucía y lloré en su hombro. Le prometo que no la voy a decepcionar. No me lo prometas a mí. Promételo a ti mismo. Los siguientes años fueron los más duros de mi vida. Vivía en un internado con otros 20 estudiantes becados. Compartíamos 2 cuartos, comida básica y la presión constante de rendir, porque si mis notas bajaban, perdía la beca. Estudiaba hasta medianoche todos los días. Mientras mis compañeros dormían, yo seguía con una vela, leyendo, memorizando, resolviendo problemas. Extrañaba a mi familia, extrañaba mi casa, extrañaba la comida de mi mamá, pero no podía fallar. Terminé la secundaria en el 2010, primer puesto regional en el examen de admisión a la universidad. Gané una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Cuando recibí la noticia, lo primero que hice fue llamar a la maestra Lucía. Lo logré, maestra, voy a estudiar medicina. Ella lloró del otro lado del teléfono. Siempre supe que lo ibas a lograr, Miguel. Siempre. Llegué a Lima en el 2011. Tenía 18 años, una mochila con 3 mudas de ropa y terror absoluto. Lima era un monstruo comparado con Ayacucho. Millones de personas, tráfico, ruido, velocidad. Y yo, un chico de campo que apenas sabía usar un cajero automático. La universidad fue brutal. Mis compañeros venían de colegios privados, hablaban inglés, tenían laptops. Yo venía con mis cuadernos gastados y mi español quechua. Oye, Serrano, me decían algunos, ¿cómo llegaste acá? ¿Por cuota indígena? Me discriminaban por mi acento, por mi ropa humilde, por no entender sus referencias culturales. Pero yo no me iba a rendir. Estudié más duro que nadie. Dormía 4 horas al día. Trabajaba fines de semana vendiendo empanadas en los paraderos para pagar mis gastos. Comía fideos con huevo casi todos los días. Y poco a poco empecé a destacar. Mis notas subieron. Mis profesores me notaron. Y mis compañeros que se burlaban empezaron a pedirme ayuda para estudiar. Me gradué de médico en el 2017. Con honores. El mejor de mi promoción. Mi familia vino a mi graduación. Mi mamá lloraba sin parar. Mi papá, ese hombre duro que nunca mostraba emociones, tenía lágrimas en los ojos.
Estoy orgulloso de ti, hijo, me dijo. Me equivoqué. Debí creer en ti desde el principio. No importa, papá. Lo importante es que estoy aquí. La maestra Lucía también vino. Ya tenía canas, más arrugas, pero la misma sonrisa. Mira lo que lograste, Miguel. Lo logramos, maestra. Sin usted, yo estaría en la chacra. No, tú tenías el talento y la determinación. Yo solo abrí una puerta. Tú caminaste todo el camino. Hice mi residentado en pediatría. Quería trabajar con niños como yo, niños de zonas rurales que necesitaban atención médica. En el 2019 volví a Ayacucho, pero no como el niño pobre que se fue, como el doctor Miguel Quispe, pediatra. Abrí una clínica comunitaria. Atiendo gratis a familias de bajos recursos. Doy charlas en escuelas rurales sobre salud, higiene, nutrición, y cada vez que puedo les digo a esos niños, yo era como ustedes, pobre, descalzo, sin recursos, pero alguien creyó en mí, y yo llegué. Ustedes también pueden. Hoy tengo 27 años, soy doctor, tengo mi propia clínica, ayudo a cientos de familias cada mes. Pero lo más importante que hago es esto. Cada año elijo a un estudiante de bajos recursos con potencial, y hago por ese estudiante lo que la maestra Lucía hizo por mí. Le pago sus estudios, sus útiles, sus zapatos. Este año, el estudiante que elegí se llama José. Tiene 9 años, camina 3 horas para llegar a la escuela. Usa zapatos rotos heredados de su hermano. Le compré zapatos nuevos la semana pasada. Cuando se los di, me miró con los mismos ojos brillantes que yo debí tener cuando la maestra Lucía me dio los míos. ¿Por qué hace esto por mí, doctor? Porque alguien lo hizo por mí, y porque creo que tú puedes llegar tan lejos como yo llegué, o más lejos. ¿Usted cree? Sé que puedes. Solo necesitas creer en ti mismo tanto como yo creo en ti. Guardo mis zapatos rotos originales en mi consultorio. Los tengo en una vitrina con una placa que dice «Los zapatos que me trajeron hasta aquí». Mis colegas en Lima no entienden por qué conservo unos zapatos viejos y rotos, pero yo sí. Son un recordatorio de dónde vine, de cuánto tuve que caminar para llegar, de que el camino más largo siempre empieza con un solo paso, aunque ese paso sea con zapatos rotos. Y cada vez que un paciente me dice «Doctor, no tengo cómo pagar», yo miro esos zapatos y digo «No se preocupe, yo tampoco tenía». La maestra Lucía murió el año pasado. Cáncer. Estuve con ella hasta el final. En sus últimos días me dijo, Miguel, ¿ves lo que lograste? No solo te salvaste a ti, estás salvando a otros. Todo gracias a usted, maestra. No. Todo gracias a que tuviste el valor de caminar descalzo cuando tus zapatos se rompieron. Esa es la verdadera lección. No se trata de los zapatos. Se trata de no dejar de caminar. La pobreza no es un destino. Es una circunstancia, y las circunstancias se pueden cambiar con educación, esfuerzo, y alguien que crea en ti cuando nadie más lo hace. No todos tenemos las mismas oportunidades al nacer, pero todos tenemos la misma capacidad de luchar, de soñar, de negarnos a aceptar que nuestra historia está escrita. A veces el camino es largo, doloroso, con zapatos rotos y pies sangrando. Pero si no dejas de caminar, eventualmente llegas, y cuando llegas tu responsabilidad es voltear y ayudar al que viene detrás con sus propios zapatos rotos.